Buenas tardes, mi nombre es Yadi Manjarres y hoy estamos aquí para hacer un análisis acerca de la relación entre lenguaje, cultura, pensamiento y comportamiento. Este análisis lo vamos a hacer con base en la lectura de Benjamin Lee Ward en su capítulo La relación del pensamiento y el comportamiento habitual en el lenguaje. Ok, para empezar podemos decir que el autor nos muestra nos muestra que tenemos la necesidad de reconocer las interconexiones entre lenguaje, cultura y psicología y la influencia que estas interconexiones ejercen entre las actividades culturales a nivel grupal e individual, ya sea influenciadas por el uso personal de la lengua, ya sea por la forma de obtener la información del contexto o del medio ambiente y por el análisis de los fenómenos que ocurren alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente nos establece, él parte de la premisa, existe una relación entre las categorías gramaticales de la lengua, o las categorías lingüísticas, y la manera en que el hablante de una lengua percibe y conceptualiza el mundo a su alrededor. Con base en esta premisa podemos entender que sugiere que cada lengua posee términos y conceptualizaciones diferentes y que es posible que estos términos y conceptualizaciones no existan y no puedan ser explicados en otras lenguas. También esta idea resalta el papel del contexto cultural, es decir, la cultura nos va a ofrecer un marco en el que elaboramos nuestras propias percepciones. Vamos a observar el mundo dentro de unos márgenes impuestos socialmente. Y en esta línea podemos decir que nuestros comportamientos van a estar determinados por las analogías de las fórmulas lingüísticas con las que expresamos una situación dada. Con respecto a esto, el autor ilumina con una serie de ejemplos cómo el comportamiento de una persona puede variar con respecto a la conceptualización de una palabra. Y es así como nos dice cómo actúa de diferente una persona ante una caneca de combustible llena y una caneca de combustible vacía, y la responsabilidad y la precaución que tiene con respecto a ella es diferente, simplemente porque la concepción de vacío es diferente, es de carencia, es de ausencia, entonces es mucho más descuidado. Otra afirmación del autor es que estas categorías lingüísticas son las que van a analizar, las que van a clasificar y nos van a colocar en una situación en este mundo de manera amplia e inconsciente, y van a conformar o van a predestinar los hábitos lingüísticos de cada grupo. Nos va a establecer que la relevancia del lenguaje, que no se limita a expresar nuestros contenidos mentales, sino que configura y determina nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir la realidad, nuestra forma de enfrentarnos a ella o de comportarnos en ella, es decir, nuestra forma de percibir y mirar al mundo. Dice que estas categorías gramaticales del lenguaje clasifican al mundo y nos hacen ceñirnos, nos hacen seguir una pauta de un modo concreto de razonar, de pensar, de percibir. Es decir, este modo concreto va a estar definido por el lenguaje y vinculado a una cultura y un contexto. Este determinismo extremo acerca de la concepción del lenguaje y su influencia en nuestro pensamiento nos hace estar un poquito desfasado actualmente. Si bien es cierto que el lenguaje hace parte de este proceso de adquisición de cultura y de comportamiento, también sabemos que existen una serie de actitudes y comportamientos y una manera de comunicación no verbal.
Entonces, como primera medida. Como segunda medida, el desconocimiento tal vez de un concepto o de un término en una lengua no significa que no se pueda construir en una lengua diferente, aunque no exista en ella, que podemos buscar diferentes alternativas para llegar a esa conceptualización. Otra crítica que se le puede hacer es que la lengua, aunque es importante, el lenguaje, aunque es importante, no va a determinar el pensamiento y la percepción. Existen pensamientos y percepciones donde no existe comunicación verbal ni formas lingüísticas gramaticales. Entonces, es cierto, va a ayudar, va a influir en el contenido y la manera de pronto cómo vamos a actuar con respecto a ese contenido. Por ejemplo, cómo vamos a clasificar, cómo vamos a determinar, una manera de actuar hacia o en forma de tal concepción o tal hecho. Entonces, para concluir podemos decir que la teoría de Benjamin Lee Ward tiene unos aspectos valederos, como es la importancia del lenguaje en el comportamiento y en el pensamiento, es indiscutible. Como es que nuestro comportamiento muchas veces está determinado por las concepciones y las percepciones que tenemos de nuestra realidad, pero no son completamente determinadas por el lenguaje, son afectadas por el lenguaje. Y por último podemos decir que podemos crear vínculos entre las diferentes lenguas, podemos traducirlas, podemos establecer términos si no existen o crearlos que nos lleven a configurar los diferentes conceptos que de pronto no existen en nuestra lengua.